Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. The Ones Who Live, capítulo 1. Después de poco más de 5 años, regresa el personaje principal del ahora universo Walker, contando este primer episodio que es y qué ha sido la vida de Rick en todo este tiempo que no apareció, dónde estuvo, con quién estuvo y qué ha hecho. Abre con una escena de él mirando hacia una ventana que estaría ubicada en el tiempo presente que va a manejar The Ones Who Live, aproximadamente entre 6 y 7 años que se lo lleva el helicóptero de la República Cívica. De fondo aparece un televisor de esos antiguos, donde hablan que Omaha ha caído como vimos en World Beyond. No saben lo que pasó, si fue una columna como lo llaman ese otro spin-off, hordas gigantes de walkers, o haya pasado otra situación que pudo haber terminado con Omaha y sus 90.000 habitantes. Vemos a un Rick quebrado o roto con lágrimas en los ojos, con un pedazo de vidrio en la mano colocándoselo en el cuello queriéndose hacer la autoeliminación. De ahí regresamos en el tiempo 5 años después de los eventos del puente. El CRM está en una misión donde un grupo nominado Consignación son inscritos de manera voluntaria para realizar una tarea de alto riesgo según las clasificaciones que le da la República. Consiste en terminar con walkers alrededor de un bosque, que los del CRM llaman los walkers deltoides. Lo hacen para proteger cultivos y alimentos de sus 200.000 habitantes. Y entre ese grupo de consignación está Rick, aunque con el detalle curioso que está atado a una cadena. La razón, como vimos en el final de The Walking Dead con el 24, él desde la primera vez que llegó a este lugar ha intentado escapar para volver con su familia, a tal punto que eso, lo han tenido que amarrar a una cadena metálica y así no escape. El CRM lo podría matar si no quiere estar con ellos, pero más adelante ya veremos por qué lo mantienen con vida, a pesar de que sus intenciones es escapar todo el tiempo. Bueno, pues Rick con las otras personas de consignación va a eliminar deltoides o walkers. Pero hay una parte en la que llega a lo profundo del bosque, se coloca un cinturón en el brazo con el objetivo de cortarse la mano, el propósito lo mismo, escapar nuevamente de la República. La teoría de la mano termina por volverse real, como ya lo había spoileado el tráiler, error de MC, le ocultaron mucho la mano para que al final lo revelara en el último tráiler. Había 3 teorías: que lo mordiera un walker, fuera castigado por el mayor general Bale, que es la que yo quería que pasara para marcar la crudeza del que aparentemente sería el próximo villano de la historia, o que él mismo se la cortara, que termina pasando, que igual me gustó, mientras no recurran al clásico cliché de la mordida. Cual sea de las otras dos que pasara, si ese la cortaba o fuera el mayor general Bale, estaba bien. Pues a través de esta escena vemos el grado de desesperación de Rick, tener que cortarse la mano para escapar del sistema CRM, pero a pesar de eso lo vuelven a atrapar. Era difícil que lo lograra, aunque se cauteriza con fuego el brazo, varios soldados iban por Rick. La República lo vuelve a curar y vemos que despierta en su cama. Ahí se escucha su voz en off hablando de cómo llegó, que despertó en un hospital militar, que un ejército lo encontró una fuerza muy grande, protegen una ciudad funcional y escondida de cientos de miles, que ante todo tienen seguridad y secreto, ese es el código del ejército, que siempre trató de volver con ella a Michonne pero no lo consigue, nadie puede irse nunca, que la ciudad se gobierna a sí misma completamente separada del ejército, pero que sigue esa regla todo bajo secreto. La gente que rescatan trabaja en las afueras matando walkers para sacar energía y cultivar alimentos, gestionar agua, residuos. A esas personas se les llaman consignatarios y que Rick formó parte de ese grupo. Se confirman varias teorías que hicimos a lo largo de estos 5 años, como por ejemplo, no vuelve porque no lo dejan. Era el único argumento coherente que explicaba bien del por qué no regresó a Alexandria, y también se aclaran muchas dudas. Los consignatarios son personas que han rescatado a lo largo del apocalipsis zombie, que no formaron parte al principio ni del sistema militar ni de los civiles, pero para ganarse digamos la ciudadanía adentro de esta ciudad, por si alguno no lo sabe se llama CRP, la Civic Republic de Filadelfia, pues para ganársela tienen que trabajar como consignatarios a lo largo de 6 años, ya sea haciéndola de liquidadores como si la de World Beyond, matar walkers en campos de cultivo o gestionar agua de los residuos, y una vez hayan cumplido ese tiempo ahora sí pasan a formar parte de CRP. También se reafirma lo que dijo Isabel, es un grupo que se maneja muy cauteloso con mucho secretismo, siendo la única condición y regla que ponen los militares a los civiles, dándoles la libertad de que ellos manejen su sistema de gobierno sin que intervenga el ejército. Así que vemos a Rick trabajando como eso, consignatario, y aquí se nos revelan detalles igual importantes. Primero se nos presenta un nuevo personaje, Okafor, que es un teniente y la razón del por qué no lo mataron durante todo este tiempo. Resulta que cuando llegó al CRM sí tenían la intención de eliminarlo, y más con los intentos de escape, pero Okafor, que pertenece a como lo llaman ahí, las altas esferas, convenció a los líderes de dejar con vida a Rick, porque lo quería para su programa, que consiste básicamente en la formación de soldados y militares de alto rango, tenientes. Digamos que a Rick le pareció muy particular, sobre todo por su obsesión de escapar, pero siempre se negó a formar parte del programa de Okafor, así que lo mantuvieron por 5 años como consignatario. Como ya les expliqué, una vez han cumplido los 6 trabajando de esa forma, podrían hacerse ciudadanos de CRP, pero eso a Rick no le importa, él solo quiere irse y regresar con Michonne, Daryl, Judith,
aunque no puede por ese motivo el sistema secreto con el que se manejan. No dejan libre a alguien que ya estuvo adentro de la República. En esta parte que está matando walkers con otros consignatarios, Okafor va a hablar con él, tratar de convencerlo que se una a su programa, pero simplemente a Rick no le interesa, él solo quiere volver con su familia. Se nos presenta a Thorne, una consignatario que como Rick está por cumplir los 6 años de trabajo. Pero si hay un momento clave en todo este capítulo, es el diálogo que tiene con un personaje de nombre Esteban García, igual consignatario. Él habla que cuando llegó Rick al CRM no le hablaba a nadie, pero Esteban insistió en formar una relación con él y ahora son amigos. Además, Esteban está muy feliz porque igual cumplirá los 6 años de labor, formará parte del CRP, tendrá una buena vida, él lo dice, aire acondicionado, que va a ser gerente de agua. Acabemos la contraparte, por un lado Esteban está muy alegre por eso y simplemente a Rick no le importa. Digamos es un caso muy particular porque es el único que quiere escapar del CRP-CRM, y aquí le bajan un poco los niveles de oscuridad, maldad que esperábamos tuviera este grupo, sobre todo por lo que dijo Isabel Enfir, que si ven un soldado en negro deberías temerle. Pero parece que la gente cree que es un buen lugar. Esteban le pregunta si un Okafor insiste con él que forme parte de su programa, se sorprende al escuchar que todavía se lo pide incluso después de lo que hizo con su mano, y viene el diálogo clave, le aconseja que acepte la propuesta de Okafor para que lo deje de molestar, ya siendo en su programa planee su siguiente escape, y ahí Rick se da cuenta que es una buena idea, y así es como termina por entrar al programa de Okafor con el único objetivo de escapar, aunque para eso tendrá que hacerse primero el soldado bueno, y cuando tenga una oportunidad la va a tomar, escapará de la República. Por lo que vemos ya de fondo a través de Rick en qué consiste ese programa, le dan entrenamiento militar, también descubre que Thorne se unió al CRM, reciben cursos de aviación para manejar helicópteros, de hecho Rick se vuelve piloto. Le dan un artefacto para su mano que es como una cuchilla, que viéndole el lado bueno a la mano, ya con la prótesis de cuchilla se ve un poco más bestia a Rick. Después de un tiempo de entrenamiento, Okafor toca la puerta de Rick, lo lleva a un subterráneo para tener un diálogo en secreto tanto con él como con Thorne, y acá tenemos más revelaciones. Por fin se deja ahora sí bien claro el significado de las letras A y B. Okafor explica que una persona A tiene características como la fuerza mental, que lucha por sus ideales, una especie de líderes que sigue a otra gente, haciéndolos una posible amenaza para el CRM, y los B son gente común y corriente que solo buscan sobrevivir sin ningún tipo de propósitos. Y es precisamente a quienes acepta el CRM, a los B porque no representan una amenaza. En cambio los A los tienen a matar porque pueden hacer una rebelión. Explica que lo curioso es que los dos únicos A que aceptó la República son ellos dos, tanto Rick como Thorne son clasificación A. JD lo vendió como un B, engañó al CRM para que le salvaran la vida, si no lo iban a dejar y al final moriría. Pero ella claramente sabía que era un A, siempre lo supo, por eso lo escribió en el contenedor. El propósito del por qué los trajo a este lugar donde nadie los puede escuchar, en secreto, es porque quiere volver los líderes de la República, tenientes, para que cambien el núcleo del CRM, volverlo un lugar más justo. Pero Rick le dice que por qué harían eso, volverse líderes, si él quiso escapar, y aquí Okafor le responde que porque cree que ambos serían capaces de hacer algo bueno para el mundo. Más adelante hay otra conversación reveladora. Rick se encuentra con el mayor general Bale, de hecho le muestra bastante respeto, le dice que los federales bombardearon Atlanta, Los Ángeles e iban a hacer lo mismo con Filadelfia, pero hubo una persona que lo cambió, Okafor, que estaba con ellos pero cambió de bando, en lugar de destruir Filadelfia acabó con los Marines. El mayor general Bale le hace una pregunta a Rick si Okafor oculta algo, y aquí Rick le responde que no, posiblemente Bale cree que esté tramando alguna revelación. Pero a pesar de todo esto, Rick continúa con su plan de fuga. Después de un año de hacerse el buen soldado, escapará por los conductos subterráneos, así que va y habla con Esteban, que consiguió el puesto de agua en el CRP, le pregunta que a dónde van aquellos conductos. Esteban le dice que si viaja por 2 kilómetros y si encuentra una reja cerrada, le da la combinación para que la abra y sea libre. Así que en una misión de los soldados, su plan es tomar un walker, colocarle el uniforme negro, hacerlo pasar por él y provocar una explosión para que no reconozcan bien su cuerpo, pero haciéndoles creer que murió. Aunque cuando está a punto de escapar se encuentra con una niña que le daña todo el plan y con varios walkers que lo atacan. Y nos damos cuenta que no era la única, Thorne también estaba ahí y vio que nuevamente iba a escapar, le dice no lo hagas más, si lo hubieras hecho Okafor te habría encontrado, que sabe de él. Esto enoja a Rick por lo que va directamente con Okafor a preguntarle qué es lo que sabe. Resulta que de las 4 veces que escapó, la tercera me parece que es la del capítulo 24, pues Okafor fue a ese lugar y encontró su botella, leyó la carta que escribió para Michonne, sabiendo que tiene una pareja, hija y más familia, que no escape porque si lo hace va a tener que buscarlo y prácticamente matarlos. Además de que sería fácil localizarlo, solo buscaría cerca del puente donde lo recogieron en el 9x5, esto enoja mucho a Rick y hay una pelea con Okafor. Igual se revela que Okafor tuvo que acabar con su esposa porque se negaba a que destruyera las ciudades, pero lo tuvo que hacer por un bien mayor, ya que si no lo hacía la infección se propagaba muy rápido.
Sobre la parte de que Okafor conoce la historia de Rick, yo daba por hecho que él sabía que el CRM conoce a Alexandria por Jadis. Se los dijo, pero parece que Rick no estaba enterado, o quizá nunca supo que Jadis lo trajo porque iba inconsciente. Pero bueno, este es el objetivo principal por el cual decide dejar los escapes. Renuncia a regresar. La teoría que hablamos por muchos años no vuelve para proteger a su familia, acepta al CRM. Además, Okafor lo alista para construir una base operativa donde serán los responsables. También se enteran por televisión que Omaha ha caído. Supuestamente el CRM no conoce la razón, pero por War Beyond sabemos que es al oscuro del mayor general Bale. Y ahí se da básicamente la escena del principio. Era un flash forward, la impotencia de Rick por no volver con Michonne Judith. Y el capítulo termina con él junto a Okafor en una expedición por helicóptero. Todo iba bien cuando de repente empiezan a ser atacados. A Okafor le clavan un arpón flechas que además son explosivas, por lo que explota el teniente. Una escena muy brutal, incluso más que la de la mano. De hecho fue la parte que más me gustó del capítulo. El helicóptero termina por derrumbarse. Él sale con los soldados que sobrevivieron al ataque y a la caída a pelear con esta gente. Y viene la gran revelación. Nos damos cuenta que la persona que los atacó fue Michonne. Se da el reencuentro y fin del capítulo. Me pareció muy bueno, quizás se sienta un poco rápido pero muy completo, mucho diálogo revelador, explica lo que tenía que explicar y no hace tan largo el reencuentro entre Rick y Michonne. The Ones Who Live capítulo 2. Para explicar y resumir de una mejor manera este episodio los pongo un poco en contexto. En la temporada 10, capítulo 3 es la última vez que aparece Michonne, encontrando en el barco de Virgil tanto las botas de Rick como el celular donde aparecían los dibujos de ella y suponemos que la otra es Judith, a como le imagina a Rick es ahora. Pero algo que se tomó muy poco en cuenta es que también encontró junto a todo eso unas hojas de papel donde traía escrito el nombre de Bridges Terminal, que estaría en el norte. Ya después de eso Michonne habla con Judith vía radio, se despide de ella y se va a buscar a Rick. En el camino se encontró con un par de personas que tienen un aspecto tipo medieval y que además uno de ellos iba herido. Y con la vista aérea muy a lo lejos aparece un grupo con caravanas y carruajes. Y así es como termina la última aparición de Michonne en The Walking Dead, la serie principal, pues este capítulo 2 es la continuación directa de esa parte. Lo abrimos con ella explicando que perdió a alguien hace años, obviamente está hablando de Rick. Dice descubrí que puede estar vivo, lo del capítulo 13, y con la que habla sería esta mujer de nombre Al, además el líder del grupo de caravanas. Vemos que los otros dos personajes que se llaman Bailey y Aidin, tras la ayuda de Michonne lograron regresar. También le explica a la líder que la ayuda la hizo de buena intención, pero si podrían ayudarla ahora ella básicamente se los agradecería mucho. Lo que quiere es un caballo para seguir su viaje en buscar a Rick, pero Al insiste en conocer a Michonne, hacerla parte de su comunidad. Además nos enteramos que es hermana de Aiden, la mujer que salvó. A Michonne no le interesa formar parte de ese grupo, ella solo quiere un caballo. En ese momento aparece otro nuevo personaje, Nat, curiosamente el primer personaje de estatura pequeña que sale a lo largo del The Walking Dead Universe. Pues Nat entra bastante molesto con Al, diciéndole que está fuera, que los dejará, que él es importante para ellos ya que hace mover toda esta comunidad. El grupo de caravanas, como vimos en el capítulo 13, se va moviendo mediante camionetas, caballos y carruajes. Y la razón de su enojo es porque Al no se detiene por nada ni nadie, incluso ni por su hermana, que cómo pudo haberlos dejado, pero en ese momento gira y se da cuenta que ambos lograron alcanzarlos, y que Michonne fue quien los ayudó a regresar. Aquí Nat, a diferencia de Al, se deja de cuestionamientos y como una forma de agradecerle por lo que hizo con sus amigos, le da el caballo que quiere, pero diciéndole que es una locura ir al norte de Bridges, porque hay una migración de hordas de walkers, que básicamente le van a impedir el paso. Aunque aún así Michonne irá, pues le ayudan a conseguir ese caballo y no solo eso, también le hace una armadura que es la que vimos en todas las promos. Michonne se despide de ellos y sigue su camino, pero antes le dice a los tres que deberían pensarlo mejor, que dejen al grupo de Al ya que abandonan a las personas, abriéndoles la posibilidad de que mueran como pudo haber pasado con Aiden y Bailey. Después de eso vemos que Michonne llega al punto para irse al norte, pero como bien dijo Nat, hay una migración de walkers, prácticamente una horda enorme que bloquea todo el paso. A esto le podríamos llamar columnas, como lo nombra la teniente coronel Elizabeth Kublick en War Beyond, a hordas supermasivas de cientos de miles de walkers. Vemos que Michonne saca una bazooka, que son misiles parecidos a arpones, pero el efecto es de una bazooka. Nat se las dio para provocar explosiones y abrirse paso de la horda. Aunque tiene un efecto bastante grande, no logra hacer que se aparte por lo gigante que es. Ahí se da cuenta que un walker tiene bidones en el cuerpo, así que la bazooka la apunta hacia él, aunque la onda explosiva provoca que caiga del caballo. Pero en ese momento ve que dos explosiones son generadas, una a la izquierda y la otra a la derecha, más grandes que las que provoca la bazooka. Esto hace que la horda se parta como Moisés abriendo el mar, y el que hizo esto fue Nat, que es especialista en explosivos. Y con él vienen Bailey y Aiden, y otros más que estaban con Al. Tras el último diálogo donde les pregunta cómo pueden estar con este grupo de Al que abandona a su gente, pues ahora ellos decidieron abandonarla para seguir a Michonne. Cruzan de manera implícita el camino que se abrió de la horda porque no se ve como tal,
pero más adelante en su viaje se sientan alrededor de una fogata. Aquí se explica cómo los dos quedaron retrasados de las caravanas. Aiden quería miel, así que Bailey vio un letrero de una vieja tienda donde podía conseguirla, pero algo pasó que se dañó la pierna. Ella fue a buscarlo y así es como quedaron olvidados por su propio grupo. Michonne les pide que vayan para Alexandria, que continuará sola en su viaje, pero se niegan. La quieren acompañar hasta que encuentren a Rick y todos regresen juntos, por lo que continúan el viaje para encontrarlo, y una vez lo hagan irían a Alexandria. Pero en ese momento pasa una escena bastante buena que dejó el capítulo en cuestión de horror, que es algo que tenemos bastante claro. El horror es lo que le da el toque a The Walking Dead, pues este grupo de caravanas que sigue a Michonne camina por las calles cuando pasa por encima un helicóptero de la República, que además le deja caer cloro gaseoso, básicamente el proyecto Botus que apareció en World Beyond. He ahí porque aunque World Beyond puede ser una serie muy floja, la más floja en mi opinión de todos los spin-offs que han sacado, pero entre todo lo malo dejó detalles importantes como esto del proyecto Botus. Si bien de lo poco que vemos ahí es cuando se lo aplican a Barça, y que supuestamente con eso destruyeron Omaha y la colonia del campus, pero nunca se vio su efecto como tal en un grupo, pues aquí ya lo vemos. Como funciona cualquier gas, se esparce de manera muy rápida en el ambiente, generando una cortina de humo verde y amarillo. Al ser un gas tóxico les quema la garganta, pulmones e incluso vemos que la piel. Los hace sangrar de la nariz y los ojos. O sea, el Botus es un arma potente. Explica bastante bien por qué pudieron acabar con Omaha y la colonia del campus, que juntas eran alrededor de los 100.000 habitantes. Y obviamente al dañarte un punto vital como los pulmones, pues lo que hace es que muera gente y se conviertan en walkers. En general esta escena mostró el gran poder y locura del CRM. Este grupo de Michonne no forma parte ni siquiera de la Unión y aún así lo rociaron del gas Botus, probablemente porque estaban muy cerca de la zona donde se mueve la República. Pues Michonne junto a Nat, Aiden, Bailey y otros supervivientes logran llegar a una especie de tienda e incluso hospital, donde aquí se nos deja más claro la crueldad del CRM y el impacto del proyecto Botus. Aiden ya va toda moribunda, el gas le quemó todo por dentro, Michonne, Nat y Bailey lo mismo, pero Aiden es la más dañada por el Botus, incluso creo que estaba embarazada. Ella le dice que no se arriesgue y que mejor vuelva con sus hijos, Judy y RJ. Michonne deja el grupo y va a buscar tanques de oxígeno, pero cuando regresa es demasiado tarde, todos mueren y están convertidos en walkers, excepto Nat, aunque igual sigue bastante grave, y le dice lo mismo que regrese a casa pero se niega, así que los dos únicos que quedan vivos son Nat y Michonne. Hablan de que les va a tomar un buen tiempo recuperarse, si es que su cuerpo lo soporta mediante la ayuda de los tanques de oxígeno. Después de eso pasa bastante tiempo, no se deja claro cuánto exactamente, pero Michonne a través de un cristal en el techo que permite ver al exterior, lo mira diariamente para ver qué tanto se va descontaminando el ambiente. Pues los días pasan y vemos que por fin se empieza a hacer un tipo de aire diferente, limpio. El gas Botus logró difuminarse, así que Michonne y Nat se recuperan y siguen su camino en busca de Rick Bridges, y logran llegar hasta ese lugar, pero solo encuentran un crucero destruido que apareció en el tráiler junto a un montón de cuerpos quemados. Michonne los empieza a revisar para ver si traen los zapatos, pero la mayoría no los tiene, por lo que cualquiera puede ser Rick. Posiblemente esos cuerpos tengan algo que ver con el CRM y los grupos que atacan, los terminarían calcinando. Llega la noche y Michonne cae en una tristeza profunda. Escuchamos la frase del tráiler pero ya con un contexto claro, a pesar de que tiene la esperanza de que esté vivo, pero ha pasado tanto tiempo, y si estuviera vivo habría encontrado el camino de regreso a Alexandria, pero no lo hizo. Eso hace creer a Michonne que sí murió, aunque Nat le da un poco de aliento con la frase que escribió Rick, creo un poco más. Después van de regreso a la zona segura cuando en ese momento ven volando un helicóptero. Obviamente tanto Michonne y Nat le tienen una ira muy grande por lo que hicieron con su grupo, así que se preparan para atacarlos. Nat le arroja bazucazos y de esa forma derriba el helicóptero. Obviamente la misma parte del final del capítulo 1, pero vista desde perspectivas diferentes. Nat fue el que mató a KFOR de manera errónea, porque ellos no los atacaron con el proyecto Botus. Y bien, Michonne acaba con los soldados y ahí se da reencuentro, aunque ya viendo la continuación del 1. Tanto Rick y Michonne no se la creen, ambos están totalmente sorprendidos, y lo primero que hacen es abrazarse, se dan un beso, pero en ese momento unos militares que quedaron vivos le dispara a Nat y muere. Me hubiera gustado que no los mataran tanto a él como a Aiden y Bailey. Entiendo que ya tras el reencuentro de Rick y Michonne salen sobrando la historia, pero hubieran argumentado que regresan a Alexandria. Además, Nat saber explosivos hubiera sido bastante útil en la guerra contra la República. Continuando con el capítulo, después del impactante reencuentro, Rick se preocupa ya que anteriormente cuando iban cayendo llamó a los del CRM, pronto van a llegar por lo que no hay escapatoria, va a tener que entrar Michonne. Así que Rick le comienza a dar instrucciones de lo que tiene que hacer y decir. Primero, que no se conocen, van a tratar de despistar al CRM, que se cambie el nombre, que no llame walkers a los zombies, porque él es el único dentro de la República que los llama de esa forma. Básicamente que no muestre absolutamente nada de quién es ella y que no les diga que es fuerte y líder, lo que sería una, ya que como dijo KFOR en el capítulo 1 a los halos terminan matando, y Rick le promete que la va a encontrar adentro de CRP y que van a escapar. Cuando llega el helicóptero, Rick le apunta a Michonne con el arma para engañar al CRM y hacerles creer que es una superviviente cualquiera que se encontró en el bosque. Después de eso hay una traición donde un consejo está entrevistándola y hace tal cual lo que le dijo Rick.
se cambia el nombre por Dana, que ha estado sola durante bastante tiempo. Antes estuvo con un grupo y su novio, 40 supervivientes. Pensaba que tenía buenos líderes, haciéndoles creer que ella no dirigía este grupo. Y la entrevista termina con el CRM diciéndole que este es un lugar de derecho, que nunca podrá irse. Le preguntan que cómo se siente al respecto con eso. Michonne le responde que este lugar es lo que siempre ha estado buscando, en lo que ha tratado de creer, logrando así engañar a los de la República. Ahora es una consignatario. Digamos que Michonne estaría viendo el principio de cuando Rick llega por primera vez al CRP. Cuando va caminando por las calles, Rick logra encontrarla y se mete en un almacén. Le dice que si no lo hacía de esa forma en la entrevista, la habrían matado. Se da cuenta que perdió la mano. Le revela que fue hace mucho tiempo, en una de las múltiples veces que trató de escapar, volver a casa. También le pregunta por Judy que cómo está ella. Le dice que bien, pero ya no se trata de solo ella, sino de nosotros, dándole las primeras pistas que tiene un hijo, pero que no le va a decir más hasta que escapen. Michonne habla de que esta gente está matando allá afuera, aunque Rick sabe muy poco de eso, pero que existen soldados rojos que salen constantemente y regresan cubiertos de sangre, que no sabía lo que hacían. Básicamente serían los que le realizan el trabajo sucio al mayor General Bale. Las verdaderas intenciones del por qué lo hace, aunque War Beyond habla un poco de eso, de la terminación de un acuerdo de 10 años entre civiles y militares, pero debería ser algo que se aclare mucho mejor conforme avancen los capítulos aquí en The Ones Who Live. Michonne habla de que ellos fueron los responsables de acabar con su grupo, que debe detenerlos, pero aquí Rick le dice que no, dándole a entender que son una fuerza muy grande, aunque le dice que sí van a escapar y regresarán a casa. Después de eso se separan. Michonne sube una parte alta para ver lo que es exactamente este lugar y mira lo que tiene: camiones, helicópteros, soldados. Apaga y prende el encendedor de Nat, dando a entender que sí quiere cobrar venganza por lo de las caravanas. De ahí pasamos a alguien que está viendo la entrevista de Michonne pero en cámara, no se ve quién sería. Poco después de eso viene la última escena del capítulo. Rick entra a su habitación y descubre que adentro estaba la Jadis. Esta le dice que hará una investigación pero no presentará documentos porque no están los libros, que quiere mantener su acuerdo, algo que seguramente veremos más adelante a través de flashbacks. Ella habla que es increíble que ahora los vivos puedan chocar entre sí, que si había alguien en este mundo que podía encontrarlo a pesar de ser un sitio extremado secreto era Michonne, dándonos a entender que ella fue la que vio la grabación y descubrió que llegó a la República, que también sabe lo del ataque y que estaba con Nat. Procede a decirle que eso no está incluido en su acuerdo que posiblemente hizo con Rick al principio cuando llegó al CRM, que no revele la ubicación de Alexandria. Así se soluciona el agujero de guión que parecía tenía el capítulo 1, creo yo, es una teoría que tengo, y lo amenaza que si escapa con Michonne, ella personalmente va a ir a Alexandria y los matará a todos, junto a las personas que le gustan, hablando del padre Gabriel, la teoría de la protección de la familia de Rick. Y el episodio termina con la frase de Jadis: ¿qué carajo estás haciendo, Rick? The Ones Who Live capítulo 3, análisis, resumen y hasta les voy a dar mi opinión. Para mí, de lo que va hasta ahora la serie de Rick, el mejor de los tres, colocaría en primer lugar a este, en segundo el primero y en tercero el 2 con Michonne. Este nos permite ver de una manera muy clara el gran problema que está metido Rick desde hace casi 7-8 años con este grupo de la República. Básicamente nos muestra el sacrificio que tiene que hacer para mantener con vida a su familia, lo que hablamos hace un montón de años. Era el único argumento coherente que había para explicar del por qué no regresó a Alexandria. También le he visto un par de lagunas, agujeros de guión, pero en su gran mayoría me parece todo muy bien explicado, a pesar de la gran cantidad de años que pasaron desde que se lo lleva el helicóptero en el 9x5 hasta que lo encuentra Michonne. También tengan en cuenta que toda esa historia la tuvo que hacer Gimple, darle coherencia por la salida de Andrew Lincoln, y porque tuvieron que hacer un salto masivo de tiempo para introducir a Judy grande. Y eso, en mi opinión, hasta el momento gran parte de la historia muy bien explicada, era lo que yo me esperaba hace años, quizá algunas cosas muy predecibles pero fundamentales de colocar para darle sentido a la trama, como por ejemplo esto del sacrificio de Rick para proteger a su familia. El capítulo 3 lo abrimos con un flashback. No se especifica cuánto tiempo pasó porque solo dice años atrás, pero en cuestión sería muy al principio de haber llegado Rick al CRM, particularmente por el tipo de corte de cabello de la Jadis. Rick obviamente está muy molesto porque lo trajo a un lugar sin salida, aunque ella le deja claro que de haber sido lo contrario, hubiera muerto en el río que le salvó la vida. También se confirma algo que ya era muy evidente, que tenía un acuerdo con la República, intercambiaba gente por suministros, que un día un helicóptero se le acercó y le dijo que si encontraba almas perdidas que necesitaran ser salvadas, las retuviera para más tarde dárselas al CRM, y si encontraba una amenaza lo mismo, lo que planeaba hacer con Negan. O sea que ahí estuvo la posibilidad de que Negan hubiera terminado con los de la República en lugar de Rick. Después le pregunta que por qué no está junto a él en designación, donde trabajan los consignatarios, pero aquí se da cuenta que no lo está por darles a él. Básicamente Rick fue su boleto para entrar de una forma directa, sin estar 6 años como consignatario. Dice que también se alistó al CRM y que subirá de rango conforme avance el tiempo, cosa que ya vimos si consigue,
que el CRM tiene un plan incluso de 500 años a futuro, reconstruir un mundo mejor incluso a como era antes. De ahí regresamos al presente con Rick hablando con Thorne, que en el bosque una mujer lo salvó refiriéndose a Michonne, que en realidad es una clasificación A, pero tiene que asegurarse de que ella se quede para digamos honrar la memoria de Okafor, y además porque le salvó aparentemente la vida. Después viene la parte del diálogo con Jadis, donde lo amenaza, que si escapa junto a Michonne, ella es la única que sabe dónde van a estar, así que irá y acabará con todo el grupo de Alexandria. Aquí le pregunta si la va a matar, Rick le responde que lo hará, no hoy pero lo hará. Referencias a The Walking Dead, la serie principal, el 7x1 de Dywell, lo que le dijo a Negan. Aunque a todo esto Jadis ya está bastante preparada, le dice que en caso de su prematuro fallecimiento, ya dejó un archivo donde revela toda la información de Rick y de la gente que ama. Y al saber esto, un equipo de recuperación del CRM mataría rápidamente a todos los que le importa. O sea, estamos hablando de Alexandria, Hilltop, incluso él piensa en el reino. Aquí vemos una total desesperación en Rick, no hay retorno. Y si lo hace, sabe perfectamente el poder de la República, por lo que sería cuestión de tiempo de que vayan y acaben con su familia. Le pregunta a Jadis por qué hace todo esto, por qué lo amenaza. Contesta que ella tiene una gran creencia en el proyecto CRM, de rehacer un mundo mucho mejor, son la última luz, por lo que tiene que respetar su ideología, por encima de todo seguridad y secreto, así que no permitirá por nada que Rick se marche. También revela que el consejo sospecha que Michonne es una, pero que la aprobaron gracias a Thorne, por lo que le pidió Rick. Así que le pide que no escape y haga su vida aquí en el CRM, de lo contrario ya sabe lo que le espera a su familia. Le pregunta que por qué razón no lo amenazó de esa forma al principio cuando recién llegaron a la República a pesar de decirle que iba a escapar. Jadis habla que no lo hizo porque ella sabía que nunca lograría ese objetivo, que lo amenaza hasta ahora ya que tras haber llegado Michonne podrían hacer cualquier cosa. De ahí pasamos con Michonne trabajando como consignataria, eliminando walkers en el campo de exterminio. Arroja una frase en voz en off bastante interesante, remarcando el gran peso de la República. Ya vimos que mantiene aparentemente una conversación por radio con Judith, aunque nunca logra hacer contacto. Le dice que encontró a Rick, que nunca esperó que estuviera vivo en un mundo así como el CRM, que hay muchas cosas que desconoce sobre ellos, particularmente cómo pudieron mantener retenido un hombre tan fuerte como Rick durante bastante tiempo. Ahí conoce a otra consignataria, donde hablan un poco, pero sobre todo le explica que el CRM lanza cargas disruptivas para dispersar los walkers cuando hay una gran acumulación. En esa parte aparece Rick, va al campo de exterminio, vemos que fingen ante todos que no se conocen para evitar que sospechen algo de Michonne. En la parte militar, el mayor general Bale está dando los honorarios a Okafor, y cómo gracias a él pudo sobrevivir Filadelfia a Pensilvania. Después se encuentra con Rick y Thorne, le dice que no confiaba en ninguno de los dos, que no valían la pena, pero Okafor trató todo este tiempo de mostrarle que se equivocó, que ahora su perspectiva ha cambiado, aunque aún sigue desconfiando un poco y más en Rick. A Thorne se la lleva para hablar en privado, la razón más adelante nos damos cuenta que Bale la subió de rango, ahora sería la sargento o comandante mayor Thorne, estaría ocupando básicamente el cargo de Okafor, y también le dice que tuvo acceso al informe Echelon, que si recuerdan en el capítulo 1, Okafor le dijo a los dos, los demás secretos aparte de las letras A y B, los van a recibir cuando asciendan de rango en el informe Echelon. Ahí es cuando obtienen todo tipo de información, los porqués, las razones del CRM, sus motivaciones y propósitos, las cosas que el 90% de los militares no conocen y el 100% de los civiles tampoco. O sea que ese informe Echelon solo tiene acceso el 10% de la parte militar, el resto no y ningún civil de la República Cívica de Filadelfia. Pues al Echelon ya tuvo acceso Thorne, gracias a que el mayor general Bale ascendió de rango, que va a estar muy ocupada a partir de ahora, por lo que va a requerir de que Rick se haga cargo de la base de operaciones de Cascadia, la base donde los puso al frente Okafor, que igual si recordamos en el capítulo 1, se dijo que una vez estuviera lista, en su apertura habría una reunión de los jefes gordos del CRM, quizá antiguos gobernantes y tenientes, los que obviamente fueran parte de ese 10% que conoce los máximos secretos que esconde la República, que también los llaman fuerza frontline, fuerza de primera línea. Y por último esta conversación termina con Thorne diciéndole a Rick que el mayor general Bale preguntó por la consignataria Between, que se trataría de Michonne, el nombre que inventó para entrar fue Dana Between, que es increíble que habiendo miles de militares, esta consignataria esté en el radar de Bale, lo que dijo Jadis sospechan de ella. Thorne dice que no va a permitir que afecte su reputación ahora que va subiendo la escala de rangos de poder del CRM. Rick sabe perfectamente que este no es un lugar para Michonne, tiene que regresar con Judith, por lo que hace un plan de escape. Como no pueden mantener comunicación constantemente, le da las indicaciones por medio de una hoja de papel y en un armario de consignatario, además le devuelve la katana. Le dice que antes de que detonen las cargas disruptivas, viaje por los túneles debajo de la base, llegando hasta una maleza en un río,
Y eso hace precisamente Michonne, aunque cuando llega al punto se encuentra que le dejó otra carta, donde le explica que no puede regresar con ella, que para asegurar su escape él tiene que quedarse monitoreando que todo salga perfecto, no haya sospechas, que si lo ama se irá. Además también vemos que colocó un walker con el traje de consignatario, sin cabeza para hacer creer que Michonne murió intentando escapar de la República. Lo que hablamos al principio, el sacrificio de Rick. Tiene que quedarse por la amenaza de Jadis, a la vez de asegurarse que nadie siga a Michonne. Y seguramente otra cosa que lo hace quedarse, los secretos del informe Echelon. Sobre qué esconde ese informe, hay varias teorías, información del virus, las variantes Walkers, la razón de los ataques con el gas Botus, el modo tan raro con el que se manejan y por el cual no se le permite volver a Rick. Pues todo eso estaría en el informe Echelon, que seguramente Rick pretende saber más allá del secreto por qué razón lo retuvieron por tanto tiempo. Pero como obviamente era de esperarse, Michonne no se va y regresa a consignación. Esto claramente enoja mucho a Rick. Le dice que no hay retorno para él, pero para ella sí. En esa parte llegó incluso a pensar que pudo haber sido atraído por la esperanza de SRP y aparentemente la buena vida. Pero después se encuentra con la persona que hizo los dibujos, y se trató de este personaje, que Rick siempre iba con él a pedirle que dibujara a ella, a Judith, incluso a Carl, que siempre tuvo la esperanza de volverlos a ver algún día. De hecho él fue quien creó esa frase, creo un poco más. Y bien más adelante Rick junto a Thorne se llevan a Michonne para interrogarla. Le parece raro que le salvó la vida a Rick, incluso hubo una parte en que aparentemente la iba a matar. Eso lo pone muy nervioso por lo que saca su arma por cualquier cosa. Si le hacía algo a Michonne iba a terminar con Thorne. Pero al final decide que ella se une en las operaciones de la base de Cascadia, así que viajan para la base donde tienen que hacer una misión. En resumen, una horda se encuentra en los alrededores, las cargas disruptivas no funcionan porque el sonido rebota contra las rocas. Y tienen que hacerlo rápido porque pronto se llevará a cabo la apertura y llegarán los jefes de la República. El objetivo, llevar un artefacto de nombre Redeem que emite un sonido y con eso van a desviar a los Walkers. Aunque Thorne le deja claro a Michonne que no quiere que haga nada, no mate Walkers, que solo mire. Pero desobedece al ver que Thorne no puede con el Redeem, lo empuja llevándolo hasta el punto donde tenía que colocarlo, y la termina por ayudar a Rick. Una vez finalizó la misión, Thorne está muy molesta con Michonne por haber desobedecido su orden, que la va a regresar de nuevo a consignación. Michonne estaría haciendo todo lo contrario. Rick le dice que no sea fuerte como una líder y hace precisamente eso, acaba con un montón de Walkers. Ella, a pesar de que le dijo Thorne que no hiciera nada, lleva el Redeem. Terminando el capítulo viene una pelea bastante fuerte entre Rick y Michonne. Él está muy molesto por todo eso, está haciendo todo lo contrario a lo que le dice. Le deja claro que regrese a consignación y después que va a buscar la forma de sacarla de la República, aunque la tenga que noquear y subir él mismo al barco, que pertenece aquí y ni ella ni nada lo cambiará, que se acabó su relación, está rota. De vuelta al CRP viajando en helicóptero en medio de una tormenta, supongo que van por encima de un río o lago, y Michonne abre la puerta tomando a Rick y arrojándose al vacío, aunque seguramente abajo había eso, agua. Y así es como finaliza el capítulo 3 de The Ones Who Live. Me pareció muy bueno, el mejor para mí. Se enfoca en la difícil decisión de Rick de tener que alejar a Michonne para que regrese a Alexandria, y así pues nadie muera, a pesar de que su vida ya no esté en otro lado más que la República. The Ones Who Live capítulo 4, explicación y resumen. Después de que Michonne tomara a Rick y se arrojaran ambos del helicóptero de la República, como era muy obvio cayeron en un lago y llegan a un edificio inteligente. Michonne le dice que requerían un tiempo fuera, pero él está muy molesto que no puede creer que los arrojara el helicóptero. Acá Michonne le contesta que lo que en verdad ya no puede creer es que le dijera todo eso al final con el capítulo 3, que su relación está rota y que la va a sacar del CRM aunque lo tenga que hacer a la fuerza. Se da cuenta que tras la caída el PRV de Rick se perdió en el lago, que por si alguno no lo recuerda, el PRV es un dispositivo que según explica Thor, sirve para ser activado en caso de que requiera un rescate, pues tiene la capacidad de llevar un helicóptero me parece en un rango de 500 kilómetros, pero a diferencia del de Rick, el de Michonne no se perdió. Después de eso sigue el diálogo intenso. Michonne le habla que se ha vuelto en estos últimos años un gran escritor, que esa nota del barco fue poesía pura, que le debería escribir otra hermosa nota para sus hijos, porque ella no va a ser quien les cuente que encontró a su padre y la corrió, básicamente que decidió no volver con ellos. Ahí Rick se da cuenta que todo el diálogo de esto, escribir una nota para sus hijos, lo habló en plural, que según él solo piensa que tiene a Judith. Así que aquí viene toda la revelación del hijo RJ, que se llama igual que él, Rick, y que quedó embarazada después de los eventos del puente, que tiene casi 8 años. El tiempo que hemos hablado, Rick ha estado con la República a 7-8 años. O sea que desde el capítulo 1 cuando se corta la mano y formaba parte de los consignatarios, han pasado 3 años que está en el programa de Okafor con el CRM. Y acá Rick obviamente al saber que ahora tiene un hijo le exige que le dé su PRV. Esto de que tiene un hijo en lugar de ser un motivador para escapar y volver a Alexandria, iba a tener efecto contrario.
lo quiera proteger de la República. Por eso insiste más Rick en tener que quedarse. Ya no solo se trata de proteger a Michonne, Judy, Daryl, Carol, Maggie, toda su familia que dejó atrás en el 9x5, ahora también tiene que hacerlo por su propio hijo, motivo por el cual reacciona así de querer el PRB. Pero por la otra parte la reacción de Michonne es más intensa. Ella no puede creer que siga queriéndose quedar con ellos, y más ahora cuando le reveló que tiene un hijo. Pero sería por eso. Rick siente más obligación de quedarse, ya que igual tiene que proteger a su hijo. De hecho es toda una pelea bastante fuerte, hay gritos y toda la cosa. Él le sigue diciendo que no sabe con qué personas trata, que le dijo que no revelara quién era en realidad, y en lugar de eso rompe el récord de acabar con walkers. Le arrebata el R-Din a Thor y casi consigue que la maten. La parte en la que Thor le apunta en el bosque. Bueno, lo que hemos hablado anteriormente, Michonne hacía todo lo contrario a lo que le pedía Rick. En ese aspecto de quién tiene la razón, de que uno quiere que regrese para estar con su familia, en este caso Michonne, y el otro quedarse para protegerla, Rick. Pues habría bastante debate sobre eso. Pero en lo que sería esta parte sí tiene toda la razón, lo del R-Din y que mató a varios walkers como consignataria. Ella se puso mucho en evidencia ante la República. Continúa la conversación, que ya le digo que como el 90% de este capítulo fue diálogo entre los dos personajes. Para mí gran parte de esas frases muy bien hechas. Además, Rick y Michonne requerían ya su espacio. El capítulo 1 está centrado completamente en él y su modo de vida en el CRM, el 2 con Michonne, el 3 aunque aparecieron ambos pero lo hicieron en lugares diferentes adentro de la República, y súmenle eso que no podían hablar mucho para no levantar sospechas. Así que ya requería la historia un capítulo donde hablan extenso de todo lo que pasó, le explique cómo llegó Rick con este grupo militar, por qué no volvió, ella le revelara lo del hijo, y vendría siendo el 4. Y bueno, pues la conversación continúa donde le explica que no desea estar aquí, intentó de todas las formas posibles para escapar, incluso al punto de que se cortó la mano. Igual le revela que JD lo encontró en el río moribundo y así es como lo trajo al CRM, y que la razón principal por la que no vuelve es la amenaza del segundo capítulo. Si Rick va para Alexandria, ella acaba con su hogar. Lo único bueno que logró sacar con Jadis es permitir que Michonne se marche, por lo que le dice que se tiene que ir porque quiere que viva, quiere que esté a salvo, aunque Michonne tiene la idea de que juntos puede tener a Jadis. Pero aquí Rick le recuerda lo que pasó con el grupo de caravanas, son muy fuertes, tienen varios militares, las bombas tóxicas y los misiles. En palabras simples, el CRM está muy roto. Estoy seguro que habrá guerra, pero va a ser muy difícil darle pelea por más que una Alexandria, Hilltop, la Commonwealth, los de War Beyond con Portland, particularmente por eso las bombas. Tiene que haber alguien que actúe como CAFOR y la Operación Cobalto, se rebele contra la República. Ella tiene un plan, vuelven a Filadelfia el CRP, buscan el reporte donde revela toda la información de Rick, su familia, lo destruyen y después acaban con Jadis, para finalmente regresar a casa, a Alexandria. El plan no estaba del todo mal, de hecho si más adelante los atrapa como revisamos en la promo, podrían hacer eso, buscar el reporte y después la maten. Al amanecer se dan cuenta que aquel helicóptero donde viajaban terminó por estrellarse. De las cosas que no me agradaron del capítulo, muy conveniente para ellos lo que le pasó a este helicóptero. Incluso si no hace eso Michonne de arrojarse, los dos morían. Pero bueno, eso les da la oportunidad para escapar, ya que helicóptero estrellado significa que estarían muertos para el CRM. Pero como les dije en la promo del 5, Jadis pensaría que fue provocado por Rick. Michonne le dice a él que es una gran oportunidad para volver a Alexandria, aunque Rick le contesta que no va a regresar, lo cual pues pone muy loca a Michonne. Tras haberse caído el helicóptero, el CRM pensar que murieron y a pesar de eso quiere quedarse. Pero otro argumento que da Rick es que tiene que asegurarse de que estén bien, evitar que vayan para la zona segura. Y la única forma de hacerlo es desde adentro de la República. Y además otro motivo por el cual quiere quedarse es que al hombre que mató Nat se llamaba CAFOR y tenía un propósito, hacer un cambio radical en el sistema CRM. Ahora ya no está él y Thor forma parte de los soldados rojos, por lo tanto el único que podría lograr ese objetivo de Okafor sería Rick. Y tras eso ahí sí Michonne se enoja mucho, dice que vuelve con sus hijos que dejó atrás para encontrarlo, que luchó por él, intentó razonar con él, le suplicó que volviera pero no lo hizo, así que Michonne se va. Y acá abrimos debate. ¿Quién piensa a cada uno que tiene la razón? Michonne por un lado, que después de ver el helicóptero estrellado, cree que es su boleto de salida de la República Cívica. O Rick, que a pesar de eso desconfía y piensa que algún día pueden enterarse que no murió y vayan a acabar con Alexandria. Déjenme su opinión en la caja de comentarios, que aunque a veces no respondo a todos, pero créanme, leo prácticamente como el 95% de los comentarios que me dejan. De vez en cuando se me va alguno, pero la mayoría los leo. Bien, pues Michonne sale de la habitación dejando a Rick, aunque con la esperanza de que abra la puerta y la siga. Sí lo hace, pero ya mucho después. Cuando en ese momento aparece un helicóptero de los tipos que atacaron al grupo de caravanas, ahí arrojan un misil sobre el otro helicóptero que cayó. La razón, borrar todo tipo de evidencia, destruir el edificio y que entierre los restos de este helicóptero estrellado en el que viajaban Rick y Michonne. Ya saben, por la idea tan extrema de seguridad y secreto.
Pues Rick logra alcanzar a Michonne justo cuando ocurre un temblor por las ondas que provocó el misil, hace que el edificio se vaya destruyendo. Como dato curioso, en esa parte a Michonne se le cae un cuchillo, lo raro la forma en cómo lo enfoca la cámara. Se cree que lo va a encontrar Jadis en el 5, y así es como se va a dar cuenta que están vivos. Ojalá no pase de esa manera porque me parecería un recurso igual que lo del helicóptero, súper conveniente de guión. Además no habría forma de saber que ese cuchillo era de Michonne, muy poca coherencia si pasa esto. Y bien, pues corren por los pasillos buscando una zona segura, porque no solo se cae el edificio, sino también el misil provocó que se rompieran cristales y entren walkers. En el camino siguen con la pelea, Rick insiste que lo hace para que esté a salvo. Michonne le responde que la única forma de cómo se siente segura es cuando está con él. Él aún así sigue en su posición, no regreso para mantener a todo a salvo y lejos de la República. Michonne llega a pensar que es porque ahora es un personaje importante para el CRM que está subiendo de rango. Más adelante llegan a otra habitación, donde hablan de cómo es RJ, por qué Michonne tiene una cicatriz en forma de cruz. Me hubiera gustado que hablaran otros personajes, que Negan está libre, qué pasó con Daryl, Carol, Maggie. Después Michonne le dice que lamenta mucho lo que le hizo la República, privarlo de su libertad al punto de que se tuviera que cortar la mano. Y viene el último diálogo donde convence a Rick para regresar a Alexandria, que no debería estar con ellos, que son perversos, que atacaron a su grupo, igual le quitaron tiempo con Judy y RJ. Después de lanzar la bomba tóxica estuvo en un centro comercial durante un año. Se aclara con esta frase cuánto tiempo pasó para recuperarse y donde ya encuentra a Rick, que no sabe cómo está Judy. Acá habría estado perfecto que le hubiera dicho que se fue en medio de una guerra con los Whispers, con eso lo convenció un poco más de volver. Básicamente el punto de Michonne, hacer entender a Rick que los del CRM ya le quitaron mucho, no tienen por qué darles más. Que su esperanza de volver algún día a la República Buena no es real, lo único real es su familia. Le pregunta que qué le han quitado aparte de su tiempo, y aquí dice que se llevaron a Carr. Todos quedamos así cuando dijo que aparentemente el CRM se llevó a Carr, que no se suponía que murió en la temporada 8, pero después aclara que lo volvió a perder, que al principio cuando recién llegó a la República soñaba mucho con Carr, pero tras el paso del tiempo y la desesperación fue olvidando sus recuerdos. A eso se refiere cuando habla de que le quitaron a Carr. Además que cuando la vio por primera vez en el bosque, tuvo mucho miedo que algo le hiciera el CRM. Y ya finalmente Michonne le pregunta que qué quería que hiciera Carr si estuviera vivo, quedarse con este grupo tan loco como la República, o regresar con su familia. Pues ahí es donde Rick entiende y opta por volver con ella a Alexandria, terminando así el capítulo 4. Hay muchas opiniones divididas sobre este capítulo, algunos lo amaron y otros les pareció malo. Para mí estuvo bueno, como les dije, Rick y Michonne requerían su espacio. Quizá el detalle sería eso del helicóptero y que recortaran algunos diálogos. Creo que se abusa mucho de que ella convenza a Rick. The Ones Who Live capítulo 5 penúltimo, resumen explicación. Después de que Michonne intentó de todas las formas convencer a Rick de volver con ella a la zona segura, pues vimos que lo consigue a través del recurso de Carr, así que este capítulo lo abrimos con ellos viajando en la camioneta amarilla rumbo a Alexandria. En el camino hacen una parada y se encuentran varias bolsas de sopa instantánea. Después entran a una tienda donde hablan de sus hijos. Michonne le cuenta que son como ellos, pequeños supervivientes, que Judy tiene una mini katana como ella, así que como el arma blanca principal de Rick era el hacha, encuentra una y se la llevará a RJ. Rick ve una placa con el nombre de Junior, le pregunta si cree que le gustará a su hijo, pero Michonne le dice que nadie lo llama Junior, solo RJ. De ahí le da una pasta de dientes trayendo a la conversación cómo se enamoró de ella. Si recuerdan fue el capítulo que por primera vez se besan y donde aparece igual Jesus. Daryl salió con Rick en busca de provisiones ya que estaban muy escasos por la pelea en Owyhau. Michonne le pide que le traiga una pasta, pues de ahí viene la conversación y por qué tocan el tema de que estaba enamorada de la mejor amiga de su hijo, Carr. Continúan con su viaje por el bosque cuando se encuentran con unos tipos siendo atacados por walkers con piel de hongo pero duros como una roca. Los ayudan, incluso les comparten algunas sopas, pero parece que estos sujetos no eran muy listos. Muy raro que hayan vivido por más de 7 años de apocalipsis zombie, pues toman la pésima decisión de apuntar a Rick y Michonne después de haberles ayudado y regalado sopas, con el fin de que quieren todo. Obviamente esto provoca que les den una golpiza y aparte les quiten las sopas. También les hacen creer que los van a matar, aunque al final les perdonan la vida, con la única condición que si en algún punto se topan con otras personas no hagan lo mismo. Al contrario, que los ayuden como Rick y Michonne intentaron hacer con ellos. Ya por la noche llegan a una cabaña donde hablan un poco los tipos. A Rick le sorprendió que Michonne les quitara las sopas, aunque dudan de haberlos dejado vivos ya que pueden perseguirlos. Así que para que eso no pase ponen unas trampas alarma. Si alguien se acerca los van a escuchar por el sonido. Aunque en el bosque vemos merodeando un tipo grande con gabardina y capucha. Y además quitando las trampas que puso Rick. Se habló mucho quién podría ser este personaje, Silas, Morgan, Travis DeFeer, pero terminó por ser Jadis. De ahí viene un flashback que nos coloca 3 años atrás de esta parte cuando Rick y Michonne escapan, más o menos en el tiempo del primer capítulo cuando era consignatario. Vemos nuevamente al padre Gabriel a la orilla de un río, cuando en ese momento aparece la Jadis.
Él piensa que ella va a regresar a Alexandria, pero solo le dice que quería verlo. Si alguno no lo recuerda, el padre mantuvo una relación en la temporada 9 con Jadis antes que Rosita. En lo que fue la temporada 9 a la 11, el padre Gabriel anduvo a tope con todo esto de las relaciones. Piensa que se fue por su pasado malo, porque ayudó a los salvadores de Negan, pero le dice que Rick confió en ella e incluso la llamó alguna vez como parte de la familia. El padre le revela que murió hace años en el puente tratando de unir a la gente. Obviamente él ni se imagina lo que esconde Jadis acerca de Rick. De ahí volvemos al presente. Aquí ya se nos muestra claro que la encapuchada era Jadis, quien de alguna forma llegó a la cabaña donde estaban durmiendo Rick y Michonne. Casi los encuentra como Jesús en la temporada 6, pero Rick traía sus míticos boxers de la temporada 1, pues Jadis les cuenta que todos en el CRM los dieron por muertos. Solo una persona creyó que seguían vivos. Ella no se comió la idea de que murieron en la caída, así que los rastreó en el camino más corto que va para la zona segura. Además encontró rastros de sopa, y así fue como dio con ambos. Rick cree que todo eso de apoyar el futuro del CRM no le importa, pero Jadis le dice que en verdad le interesa el desarrollo de la República, y que Annie, la mujer del basurero, quedó atrás. Ahora es la suboficial condecorada Jadis Stokes, de las Fuerzas Armadas de la República Cívica. Aquí ya se aclara un poco mejor por qué no quiere que Rick vuelva a Alexandria, que si lo dejara regresar y algún día los encuentra alguien del CRM, su conexión con la zona segura sería descubierta, por lo tanto su importante trabajo en la República vería el final. Le repite nuevamente que le salvó la vida, pero acá Michonne le contesta que se la quitó o lo separó de su familia, que Judy y RJ crecieron sin padre. Después les dice que no los mató mientras dormían porque quería darle primero las gracias. Ahora que los va a matar, salvarán de esa forma a Alexandria. Y además sus hijos van a tener un mejor futuro, todo por los planes de la República. Y en ese momento les dispara, pero de alguna manera sorprendente esquivan las balas, de las partes del capítulo más poco creíbles. Rick le arroja una cama encima y Michonne con el hacha que llevaba para RJ la lastima del cuerpo. Y a ella no le queda más alternativa que escapar, aunque antes Michonne intentó dispararle, pero Rick le desvió el disparo. Esto lo hace porque si muere, revelaría toda la información de Alexandria. De ahí pasamos a otro flashback con el padre Gabriel, pero ya no 3 años atrás, sino 2, lo que sería un año más adelante que el anterior flashback. Le pregunta cómo está la esposa de Rick, Michonne. Le dice que en verdad no es su esposa, ya que nunca se casaron como tal, aunque Rick le pidió al padre casarlos algún día. Incluso una vez en el bosque encontró un anillo. Anillo que pretendía dárselo a Rick, pero no lo hizo, debido a que supuestamente murió en el puente. Igual creo que por conveniencia del guión, no tiene mucho sentido que se lo dé ella, en todo caso hubiera sido a Michonne. También le habla que está con un grupo y se despiden, aunque ambos acordando verse el mismo día del próximo año si es que están vivos. O sea que el padre se estuvo viendo con ella 3 años atrás, una vez por año, por lo que en total se vieron en 3 veces diferentes. De vuelta al presente, Rick y Michonne van tras Jadis, persecución en autos. Ella termina por estrellarse con un árbol para más adelante encontrarse a los tipos que les querían quitar las sopas. Jadis les promete que si le ayudan a capturar a Rick y Michonne, a cambio los va a llevar a un gran lugar donde hay buena vida y sobre todo comida. Así que le ayudan. Rick y Michonne llegan a una cabaña donde los atrajo Jadis y los tipos les apuntan nuevamente con el arma, aunque al final se los terminan comiendo los walkers. Como les dije en la promo, son los típicos personajes que así de rápido como aparecen, así de rápido se mueren. Y viene el último flashback con Gabriel, donde hablan un poco de las cosas que ha hecho Jadis. Dice que cada año que se ven ha hecho cosas peores, aunque siente que visitar al padre le ha vuelto vulnerable. Además que lo convierte en un cabo suelto, ya que no puede tener contacto con nadie al exterior por el secretismo con que se maneja la República. Así que tira al padre al piso, le apunta con el arma, pero al final le perdona la vida. En el presente hay una cacería entre Jadis con Rick y Michonne. Le vuelve a dejar claro que escapar del CRM significa final para Alexandria. Así que lo mejor que puede hacer es quedarse. Rick habla con ella y aparentemente llegan a un trato. Él regresa y además le curan la herida del hacha en la cabaña, a cambio de que deje que Michonne se marche y nunca diga ni mencione al CRM algo de la zona segura. Jadis acepta, así que los 3 salen de donde estaban ocultos, tiran las armas y Michonne se va en busca de medicamentos para curarla. Pero en ese momento vemos que Jadis saca otra arma, apunta a Rick y Michonne regresa, o sea que ninguna de las dos partes estaba de acuerdo con el trato. Y aparecen unos walkers por detrás y muerden a Jadis. En esa parte hay como una redención del personaje, muy parecida a la de la temporada 9. Dice que hizo todo eso para evitar que le pasara lo mismo que a su grupo del basurero. Incluso le revela a Rick que su reporte con toda la información de la zona segura está en su habitación en la base de Cascadia, que lo tome y se marche junto a Michonne, aunque le pide que nunca ataque a la República. Pero Michonne dice que van a revelar a CRP que no es el lugar bueno que aparenta. Básicamente lo que pasó con su grupo de caravanas. Ella le da el anillo del padre Gabriel y al final Rick le dispara para que no se convierta en Walker, terminando así su historia. Me pareció a mí muy buen personaje este de Jadis, de las buenas cosas hechas aquí en televisión con respecto al cómic de Kirkman. Incluso creo que pudo haber dado un poco más para la trama.
Así que pues Rick y Michonne, ya sabiendo dónde está el reporte, deciden regresar a la base de Cascadia para eliminarlo, pero antes le pide si quiere casarse con él utilizando el anillo que encontró el padre, que después se lo dio a Jadis y finalmente ella se lo entregó a Rick. Y el capítulo termina con el padre Gabriel en el tiempo actual esperándola en el bosque, pero obviamente nunca va a llegar ya que murió en la cabaña por los Walkers. Al final de todo, el personaje que regresó del cual hablaba Gimple era el padre. Capítulo 6 o final de The Ones Who Live. Explicación, resumen más opinión. Tras el capítulo 5, Jadis revelar que el reporte con toda la información de Alexandria está en su habitación, que lo podían tomar y marcharse, pues Rick y Michonne vuelven a la base de Cascadia. Michonne va en busca del reporte y Rick por el Echelon Briefing, que aparentemente oculta los más grandes secretos de la República, o al menos así nos lo hicieron creer a lo largo de toda la temporada 1. Rick entra en la puerta principal mostrándose a todo mundo que vivió. Cuando revisé la promo, de hecho se los comenté, ahí la pueden ver, me parecía muy raro que Rick volviera de esa forma. Si lo veían vivo obviamente no había escapatoria. De momento tenía el recurso de la caída de helicóptero, pero si lo descubrían con vida no había retorno para Alexandria, así que era raro. O él se quedaba nuevamente retenido, o si volvía pasaba alguna cosa extraordinaria con la República, cosa que así pasa. Por el otro lado, Michonne va en busca del reporte. Llega a la habitación de Jadis, donde primero vemos un montón de pinturas con eso de que era un artista, dibujos del mayor general Bale, el padre Gabriel. Después de tanto buscar no lograba dar con el reporte, pero mira dentro de un gato de alambre y ahí vemos que ocultó toda la información de Rick y Alexandria. Que si nos ponemos a pensar, si Michonne, sabiendo todo el detalle de dónde estaba, le costó trabajo encontrarlo, no es como que después de que muriera, los del CRM sabrían rápidamente que ahí está toda la información de Rick. Incluso después de enterarse que murió, pudieron pensar que junto a sus pinturas, ese gato era una obra de arte más y tirar toda la basura, o guardarlo en algún almacén para el olvido. No recuerdo que haya dicho que alguien le daría ese reporte directamente al mayor general Bale, simplemente que dejó información respaldada en caso de que la matara a Rick. Pero bueno, Michonne encuentra y destruye el reporte, haciendo esta forma que la República jamás se entere de su origen y la familia. Por el otro lado, Rick llega a la oficina de Bale para recibir el Echelon Briefing. Hay todo un protocolo antes de dárselo. Le pide que deje su arma sobre la mesa, muy alejado de él, incluyendo su brazo metálico con la cuchilla. Bale le pregunta qué cosa es lo peor que ha hecho en el apocalipsis zombie para que sobreviviera a otra persona. Y ahí viene una serie de flashbacks en Rick, del tipo que mató en la prisión, Shane, los caníbales, pero le responde que lo peor que ha hecho fue morder a un sujeto tal cual como un Walker, para salvar a su hijo Carl, el Carlitos. Bale le dice que todo ese protocolo y discurso lo ha tenido que hacer 2533 veces, o sea son 2533 soldados de primera línea o élite, líderes que están en la reunión de Cascadia, lo más alto en cuanto a poder del CRM. Lo que le sorprende a Bale es que de todas esas veces, 2533 soldados, nunca se topó a uno como Rick. Esto porque a pesar de sus intentos de escapar, de tener una ideología firme, durante varios años de no querer estar en la República, al final volvió. De ahí saca el Echelon Briefing, una carpeta negra, y coloca su espada sobre la mesa. Según la ideología de Bale, es la espada que mata y da vida. Revela un poco de su origen, que se crió en Pittsburgh, se alistó en el ejército, avanzó tras los años en la escala de rangos igual que el CRM, hasta llegar a la cabeza de la Guardia Nacional de Pensilvania. Vuelven a hablar de lo que hizo el ejército federal al principio, un protocolo denominado limpieza de vectores del virus, que fue Bale quien tomó la decisión de enfrentarse con su Guardia Nacional a los federales y Marines. Aunque trató de defender Filadelfia y Pittsburgh, su lugar de origen, pero a la larga tuvo que sacrificar Pittsburgh para salvar Filadelfia. Ahí tanto Rick y Bale comparten una ideología similar. Rick dice que su padre le enseñó que algo tiene que arder para volver a crecer, y Bale que su espada que mata es la que da vida. Y ya empiezan las revelaciones de los secretos del informe Echelon. El primero es que el resultado más probable, a pesar de todo el trabajo que haga el CRM, de todas sus luchas, sacrificios y demás, es el fracaso. O sea, por más que lo intenten, pueden fracasar con la lucha de la supervivencia, que han descubierto masas en millones de walkers, que por lo que han estudiado a la vida humana le queda una prox de 14 años en el planeta, lo que seguiría después de eso la extinción total de la raza humana. La única referencia que hay con respecto a War Beyond, ya que Kelto en un capítulo igual lo dice, si siguen así la humanidad va camino directo a extinguirse. Bale dice que aunque esos 14 años son el mejor de los casos, pero puede que les quede menos tiempo, que no hay equilibrio entre la población y la cosecha, o sea no hay suficientes recursos para mantener a flote a todas las personas, por lo que en un punto si no mueren devorados por walkers, lo harán por hambre. Los supervivientes sobrepasarán los pocos recursos que siembran, y que igual ahora con las enfermedades están más expuestos que nunca, ya que los walkers transmiten varias por su estado en descomposición, aunque Rick ya hemos visto que hasta ha comido tripas y no le ha pasado nada. Así que el secreto número 1 del Echelon Briefing es que la roca, o sea el planeta Tierra, quede cubierto de cuerpos andantes de walkers, sin ningún humano que le dé continuación a la vida.
Este diálogo me parece muy bueno, creo que muy acertado que estuvieran los secretos del Echelon. Tras las investigaciones que hizo el CRM, lo más probable sea llegar a una extinción humana, 14 años, aunque aquí por un capítulo de Tales puede ser algo contradictorio. Y bueno, después de que Bale le revele esto de la extinción, le deja claro que de eso parte todo lo que hacen, ganarle esas probabilidades de los 14 años. El CRM destruye comunidades en busca de recursos por superioridad estratégica, y para garantizar sobre todo seguridad y secreto, que mandaron infiltrados a varios grupos seleccionados de todo el continente y el mundo, espías que están repartidos en diferentes grupos. Aquí puede estar un poco el futuro del CRM si es que lo hay, que ya hablaré sobre eso en otro video más adelante. Le confiesa que ellos fueron los responsables de acabar con Omaha y su campus Colony, y en 18 horas harán lo mismo con Portland, y lo van a disfrazar de la misma forma que Omaha como un accidente. Después de eso declararán la ley marcial y acabarán con el consejo de CRP, ya con la ciudad teniendo el control total por el ejército, avanzarán por el país eliminando cualquier posible competencia y tomando sus recursos para tener la supremacía y así a la vez logren sobrevivir a la extinción total. En palabras simples, el objetivo secretos que guardaba el informe Echelon, supervivencia para la República de Filadelfia, teniendo el control absoluto por los militares pasando por encima de cualquier otro grupo. Me hubiera gustado que agregaran algo más, ya que gran parte de eso se sabía por World Beyond, algo del virus o las variantes. Y todo esto se lo va revelando Bale a Rick a la par de que Michonne entra a una conferencia, donde explican cómo se llevará a cabo el ataque a Portland, que los espías que están en la escuela solo sacarán al 10% de niños que estos espías anteriormente detectaron que tienen alguna habilidad sobresaliente, como las hermanas de World Beyond, el resto va a morir. Esto deja muy traumada a Michonne. Bale cree que como regresó Rick, será el siguiente gran líder del CRM. Incluso le propone la idea de que vaya por su familia y la traiga a la República. Y para finalizar, Bale lo hace jurar por la espada, pero acá Rick con esa cara que hace lo delata completamente. Se da cuenta que lo va a atacar, intenta tomar el arma, pero Rick la arroja antes del cuchillo y empieza una pelea a matar con ambos personajes. Aunque teniendo la ventaja por haberle clavado primero ese cuchillo logra terminar con Bale. Una pena lo que pasó con el mayor, tuvo apariciones muy pocas y era el líder máximo de la República, la parte militar. Pero bueno, Rick mete su cuerpo en un contenedor, lo lleva por el ascensor cuando se topa con un soldado rojo, que se da cuenta que algo anda mal con Rick, porque empieza a gotear sangre del contenedor al piso, así que pelea con este soldado que al final igual termina matando. En esa parte aparece Michonne, le cuenta lo que planea hacer el CRM con Portland, que deben de pararlos, por lo que el plan consiste en colocar bombas en los almacenes donde están los misiles, y que muy apropiadamente están a un lado de la reunión de líderes. Así que empiezan a instalarlas, aunque aquí me parece increíble que habiendo tantos soldados y el almacén hecho de lona donde cualquiera podía ver lo que pasaba dentro y estaban haciendo Rick y Michonne, pues ninguno vio que dos personajes instalaban bombas para hacer volar todo el lugar. Pero bueno, una vez las instalan, utilizan los walkers del soldado y Bale para que con unos hilos atados al cuerpo, las activaran y todo explotara. Salen corriendo cuando en ese momento se encuentran a Thor, quien ya sospechaba que algo andaba mal en Rick. Anteriormente por radio le había dicho que Bale se fue al bosque, pero cuando Thor va ve que no había nadie, no estaba el mayor. Les apunta con el arma, ya sabe lo que hicieron con las bombas, les dice que deshagan todo eso o los mata. Rick y Michonne caminan de regreso cuando sale Bale tirando el hilo, eso significa que pronto va a detonar. Así que los dos corren, se ocultan bajo una lona cubiertos de agua y todo explota en esa parte. Ambos se salvan increíblemente. Thor, que parece que es de metal, no le pasó nada a pesar de que ella no se cubrió con ninguna cosa. Hasta los soldados de la primera fila en la reunión se murieron, pero Thor, que tenía en toda la cara el almacén lleno de bombas, salió viva. Rick y Michonne salen a pelear con Thor, hablan de que el amor lo puede todo y al final Michonne le clava la espada. Rick increíblemente salva por segunda ocasión de una granada que él no arrojó para liberarse de los caminantes. Suben a un contenedor y vemos un plano que da a entender que el CRM cayó por completo. Mi opinión de lo que pasó con este grupo, si la quieren ver, véanse estos videos, ahí hablo de todo eso. Me pareció mal, le quita sentido prácticamente a la historia global del universo Walker. Y bien al final se escucha por la radio que el control total de la República la tiene el Congreso, o sea la ciudad CRP, y que además ayudan a las personas. Rick y Michonne regresan a la zona segura reencontrándose con Judy y RJ, podemos decir que el personaje tuvo un final feliz. En sí el reencuentro me parece muy bien, aquí la mayor parte de las críticas las tuvo el actor que hace de RJ, que su emoción fue cero al ver a Rick. No es que hable mal del actor, pero sí fue muy evidente su reacción muy vacía, aunque es un niño conforme crezca puede mejorar bastante, pero aquí sí fue muy seca la interacción con Rick, no se compara en nada a la de Carr en la temporada 1. Quizá para ayudarlo un poco en argumento, puede verse a que Carr sí conocía a Rick desde que nació, en cambio RJ nunca lo había visto, solo escuchó historias que le contaba Michonne. Y bien gente, así es como termina The Ones Who Live, la serie de Rick y Michonne. Responde gran parte de las preguntas que teníamos sobre el personaje, dónde estuvo, con quién estuvo, qué hizo, qué ha hecho, por qué no volvía, entre otras. Y cierra su historia con un final feliz.
Lo único lamentable lo que pasó con el CRM. Saludos para Laura, Eduardo Ramos, Club Chat, Lenin, Josué Chavarría, Claudia Barraza. Un enorme saludo para cada uno, espero que se la estén pasando excelente.